Imagina una ola de plástico que cubre la playa como una montaña inmóvil, el sonido de las olas chocando contra esa pared de desechos y la sensación de que el futuro se está ahogando bajo ese peso. Cada minuto se consumen 1.200 toneladas de plástico en el planeta, y de esas solo el 9% se convierten en material reutilizable. Esa brecha entre lo que producimos y lo que realmente reciclamos es el motor de una industria que, aunque a menudo pasa desapercibida, mueve millones de euros. Genera miles de empleos y transforma residuos en recursos valiosos. En los próximos minutos vamos a desentrañar cómo funciona ese negocio, desde el momento en que el material abandona nuestras manos hasta que llega a ser parte de nuevos productos, y descubrirás el papel que tú puedes jugar en esa cadena. Todo empieza con la recolección, el punto de partida de cualquier proceso de reciclaje. En la mayoría de las ciudades existen contenedores de diferentes colores que permiten a los ciudadanos separar papel, cartón, vidrio, plástico y metales. Los camiones de basura recogen esos contenedores según rutas programadas, pero la realidad es que una parte importante del flujo proviene de recolectores informales, esos catadores que recorren las calles con carretillas y separan a mano los materiales que consideran más valiosos. En los últimos años han surgido aplicaciones móviles que conectan a los ciudadanos con empresas de reciclaje, facilitando la recogida a domicilio de electrodomésticos o grandes volúmenes de cartón, y creando una red más ágil y participativa. Una vez reunido el material, se transporta a centros de acopio donde se almacena temporalmente antes de ser enviado a plantas de clasificación. La logística es crucial. Los residuos deben llegar en condiciones que eviten la contaminación cruzada, y la trazabilidad se regula a través de etiquetas y sistemas de seguimiento que garantizan que cada lote sepa de dónde proviene. En los centros de acopio se realizan inspecciones de seguridad para evitar materiales peligrosos, y se separa el flujo según su naturaleza. Plásticos, papel, vidrio y metales siguen caminos distintos. La clasificación es una de las etapas más tecnológicas del proceso. En las plantas modernas, cintas transportadoras recorren recorridos sinuosos mientras sensores ópticos escanean cada pieza, identificando el tipo de polímero o el color del papel. Algoritmos de inteligencia artificial aprenden a reconocer patrones y a separar con precisión los materiales que antes se mezclaban. Sin embargo, la clasificación manual sigue siendo necesaria para los residuos más complejos o contaminados, y los operarios utilizan guantes y herramientas para extraer elementos que los sistemas automáticos no pueden distinguir. Cada paso de separación reduce la pérdida de calidad y aumenta el valor del material final. Después de la clasificación, el material pasa al procesamiento. Los plásticos se trituran en pequeños fragmentos, se lavan para eliminar impurezas y se funden para formar pellets, esos gránulos blancos que se venden a fabricantes de envases, juguetes o componentes automotrices. El papel y el cartón se desintegran en una pulpa, se blanquean y se convierten en láminas que pueden volver a imprimirse. El vidrio se rompe, se limpia y se funde a altas temperaturas para crear nuevas botellas o azulejos. Incluso los metales se funden y se moldean en lingotes listos para la industria. Durante este proceso se generan subproductos como energía térmica o gases que pueden reciclarse internamente, reduciendo la huella ambiental de la planta. Una vez obtenidos los productos reciclados, llega la fase de comercialización. Los pellets de plástico, el papel reciclado, el vidrio fundido y los lingotes de metal se venden en mercados locales y, a menudo, se exportan a países que tienen alta demanda de materias primas secundarias. Los precios se fijan en función de la calidad, la pureza y la oferta global, y existen bolsas de comercio donde se negocian contratos spot que pueden variar día a día. Las empresas que compran estos materiales buscan certificaciones que garanticen la sostenibilidad del origen, como normas ISO 141 o sellos de gestión forestal responsable. Así, el reciclaje se convierte en una cadena de valor donde cada eslabón añade margen y crea oportunidades de negocio. ¿Qué opinas tú de este proceso? Déjame tu comentario y, si te está resonando, dale like.
Ahora que conoces el recorrido completo del residuo, desde la recolección hasta su venta como materia prima, puedes ver cómo cada paso está interconectado y cómo la eficiencia en una fase repercute en todas las demás. En la siguiente parte exploraremos quiénes son los actores clave de este ecosistema, desde los gobiernos que establecen normas hasta las empresas que invierten en tecnología, y cómo se estructuran los incentivos que hacen que el reciclaje sea rentable. Pero antes, reflexiona sobre el papel que tú puedes desempeñar en este circuito. Separar, reutilizar, apoyar iniciativas locales y exigir transparencia a las marcas. El futuro del reciclaje depende de la suma de pequeñas decisiones que, al unirse, forman una corriente poderosa capaz de transformar nuestra relación con los recursos. Si esto te ha abierto los ojos sobre el negocio del reciclaje, suscríbete y activa la campana para seguir aprendiendo. Los actores clave del ecosistema del reciclaje forman una red compleja donde cada participante cumple una función esencial para que el flujo de materiales vuelva a cerrar el círculo. En primer lugar, las administraciones públicas establecen el marco normativo que impulsa la recolección y la separación en la fuente. Las leyes que obligan a los municipios a ofrecer contenedores diferenciados, las ordenanzas que sancionan el vertido ilegal y los incentivos fiscales que premian a las empresas que invierten en tecnologías de clasificación son pilares que crean un entorno favorable. Además, los planes de gestión de residuos, que se actualizan cada cierto número de años, incluyen metas de reciclaje ambiciosas y definen los porcentajes de recuperación que deben alcanzarse a nivel regional y nacional. A la par de la regulación, aparecen los operadores privados, desde grandes corporaciones que gestionan plantas de trituración y transformación hasta pequeñas empresas familiares que se dedican al reciclaje de papel o a la recuperación de metales preciosos. Estas compañías invierten en maquinaria de última generación, como sensores ópticos que detectan diferentes tipos de polímeros, robots que separan objetos por forma y sistemas de inteligencia artificial que optimizan la eficiencia de la línea de producción. La competitividad del sector se alimenta de la capacidad de reducir los costos operativos, mejorar la calidad del producto final y ofrecer certificaciones que demuestren la trazabilidad del material reciclado. No podemos pasar por alto el papel fundamental de los colectores informales, también conocidos como catadores o recicladores de base. En muchas ciudades, estas personas forman la columna vertebral de la cadena de valor, ya que son los primeros en separar los residuos en los puntos de origen, como mercados, basureros y zonas industriales. Su conocimiento del material y su capacidad para identificar objetos de alto valor, como latas de aluminio o cartón de alta pureza, aporta una capa adicional de filtrado que reduce la carga de trabajo de las plantas de clasificación. A menudo, organizaciones sin ánimo de lucro y programas gubernamentales buscan formalizar su actividad, proporcionando equipos de protección, capacitación y acceso a mercados formales, lo que eleva su remuneración y mejora sus condiciones de trabajo. Los intermediarios logísticos también desempeñan un rol estratégico. Las empresas de transporte y acopio gestionan la ruta que sigue el material desde el punto de recolección hasta la planta de procesamiento. La planificación de rutas, la consolidación de cargas y la utilización de plataformas digitales que ofrecen visibilidad en tiempo real son elementos que reducen los tiempos de traslado y los costos de combustible, al mismo tiempo que garantizan la trazabilidad requerida por los compradores internacionales. En algunos casos, se recurre a flotas de vehículos eléctricos o a sistemas de transporte ferroviario para minimizar la huella de carbono asociada al movimiento de los residuos. Los compradores finales, que pueden ser fabricantes de envases, empresas de construcción, industrias automotrices y productores de energía, constituyen el último eslabón del circuito. Estos actores buscan materias primas secundarias que cumplan con especificaciones técnicas y certificaciones de sostenibilidad, ya que cada vez más consumidores exigen productos con contenido reciclado. La demanda de pellets de polímero, papel reciclado de alta blancura, vidrio fundido y lingotes de aluminio o acero. Se traduce en contratos a largo plazo que estabilizan los precios y fomentan la inversión en capacidad de producción. Además, la existencia de bolsas de comercio donde se negocian precios spot permite a los proveedores ajustar su oferta a la fluctuación de la demanda global.
Todas estas piezas se conectan a través de un entramado de incentivos económicos y regulatorios que hacen rentable el reciclaje. Por ejemplo, los gobiernos pueden establecer tarifas diferenciadas para la gestión de residuos, donde los productores pagan una contribución basada en la cantidad de material que generan, mientras que los recicladores reciben subvenciones por tonelada procesada. En muchos países, los sistemas de responsabilidad ampliada del productor obligan a las marcas a financiar la recogida y el reciclado de sus envases, creando un flujo de recursos que alimenta a los operadores del sector. Por otro lado, los certificados de carbono y los créditos de energía renovable que se generan en plantas que aprovechan los subproductos térmicos pueden venderse en mercados especializados, añadiendo una fuente de ingresos adicional. Para ilustrar cómo se traduce todo esto en beneficios reales, veamos algunas historias de éxito. En una ciudad costera del sur, un consorcio formado por el municipio, una empresa de gestión de residuos y una cooperativa de recicladores informales logró aumentar la tasa de reciclaje de plástico de menos del 10% a más del 30% en apenas 2 años. La clave estuvo en la implementación de una aplicación móvil que permitía a los ciudadanos solicitar la recogida de residuos voluminosos directamente desde sus teléfonos, mientras que los catadores recibían una remuneración basada en la calidad del material que entregaban. Los ingresos generados por la venta de los pellets de polietileno fueron reinvertidos en la compra de equipos de lavado más eficientes, lo que redujo la cantidad de agua consumida en un 25% y mejoró la calidad del producto final. Otro ejemplo proviene de una planta de reciclaje de vidrio situada en el interior del país, que adoptó un proceso de fundición a baja temperatura alimentado por energía solar. Gracias a esta innovación, la empresa redujo sus emisiones de dióxido de carbono en casi 40% y logró vender el vidrio fundido a un fabricante de envases que necesitaba una materia prima con certificación ecológica. La reducción de costos energéticos permitió a la planta ofrecer precios competitivos en el mercado internacional, lo que atrajo a nuevos compradores y duplicó su volumen de ventas en menos de 3 años. Estos casos demuestran que la rentabilidad del reciclaje no depende únicamente de la cantidad de material que se procesa, sino de la capacidad de crear sinergias entre los distintos actores, de aplicar tecnologías que aumenten la pureza del producto y de estructurar incentivos que alineen los intereses de todos los involucrados. En este sentido, la educación y la concienciación ciudadana juegan un papel crucial. Cuando la población comprende la diferencia entre un envase de PET y uno de polietileno, o reconoce la importancia de no mezclar residuos orgánicos con papel, la calidad del flujo entrante mejora significativamente, lo que a su vez reduce los costos de clasificación y aumenta el valor del material reciclado. Ahora que hemos descrito la red de participantes y los mecanismos que hacen viable el negocio, llegamos a la parte en la que tú, como consumidor, puedes influir directamente en el proceso. Separar correctamente los residuos en casa, utilizar bolsas reutilizables, reparar y donar objetos en lugar de desecharlos y apoyar a marcas que utilizan contenido reciclado son acciones que generan demanda de materiales secundarios de alta calidad. Además, puedes participar en iniciativas comunitarias, como grupos de intercambio de ropa o talleres de reparación, que prolongan la vida útil de los productos y reducen la cantidad de residuos que llegan al sistema de reciclaje. Si te ha llamado la atención cómo cada decisión, por pequeña que parezca, tiene un impacto en la cadena de valor, cuéntanos en los comentarios cuál es la práctica de reciclaje que más te gustaría adoptar o mejorar. ¿Has tenido alguna experiencia con programas de recogida a domicilio o con cooperativas de recicladores locales? Comparte tus ideas, porque la conversación colectiva nos ayuda a identificar oportunidades y a impulsar cambios que beneficien a todos. A medida que avanzamos hacia la última sección del vídeo, nos enfocaremos en los retos que enfrenta la industria y en las tendencias emergentes que podrían transformar aún más el panorama del reciclaje. Hablaremos de la economía circular, de la integración de bioplásticos, de la recuperación de materiales críticos como el litio y del papel de la inteligencia artificial en la detección de contaminantes. Preparémonos para explorar cómo la innovación está redefiniendo lo que significa reciclar en el siglo XXI. Antes de cerrar, recuerda que la participación activa de la audiencia es la que mantiene viva la conversación.
Si este contenido te ha resultado útil y te ha inspirado a mirar el reciclaje bajo una nueva luz, pulsa el botón de me gusta y compártelo con tus amigos. Cada vez que un vídeo llega a más personas, más ideas se difunden y más oportunidades de mejora surgen. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos desentrañando los misterios del mundo de los recursos sostenibles. En la siguiente parte, desglosaremos los principales desafíos que amenazan la eficiencia del reciclaje, desde la contaminación cruzada hasta la falta de infraestructura en regiones rurales, y veremos cómo las soluciones tecnológicas y las políticas públicas están trabajando en conjunto para superarlos. Mantente atento, porque el futuro del reciclaje está en tus manos y en las decisiones que tomamos cada día. Dale like si te ha inspirado, comparte y suscríbete para seguir aprendiendo juntos.